Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este acto central de campaña de Podemos El Coronil. En primer lugar, a título informativo, recordaros que esta noche, en la madrugada del miércoles al jueves a eso de las 6 de la mañana, partirá desde el recinto ferial el autobús de la Marcha de la Dignidad, pasando 3 días en Madrid. Todos los interesados que aún no estén inscritos pueden dirigirse a Manoli. También recordaros que el autobús que sale el mismo día de las marchas lo hará en la madrugada del viernes al sábado a eso de las 3 de la mañana, desde el recinto ferial. Los interesados podéis hablar con Encarni. Y por último, el autobús encargado de llevarnos el viernes al velódromo de Dos Hermanas para el acto de cierre de campaña de Podemos en Sevilla saldrá del recinto ferial el viernes sobre las 5 de la tarde. Los interesados deberán de dirigirse a José. Recordad que tenéis que sacaros las entradas por internet, aunque no sé si todavía quedarán entradas. Daros prisa. En segundo lugar, agradecer vuestra presencia a todos, agradecer la colaboración de todos los voluntarios y voluntarias que hacen posible que estemos hoy aquí y que se puedan hacer este y anteriores actos en nuestro pueblo. Y agradecer también la presencia de nuestra compañera Mari García Bueno y Teresa Rodríguez, que no solamente están preparadas, que no solamente es que tengan el mejor equipo, es que por fin hay personas idóneas que gobiernen Andalucía por y para el pueblo. Ahora sí, en estos años que hemos venido sufriendo políticas terribles, políticas que nos han hecho cada vez más pobres, hoy en España 2 millones de hogares que no entran ningún tipo de ingreso, son años en que la desigualdad ha aumentado. Andalucía en la cabeza de Europa de la desigualdad y en la miseria, e intentan callarnos con leyes como la ley Mordaza. Pero ya no les tenemos miedo, ya el pueblo no le tiene miedo. Aprovechando esta oportunidad, quiero dirigirme a los no tan jóvenes del Coronil, a nuestros mayores. Sé que muchos de vosotros en el año 82 teníais ilusión, contribuisteis al cambio. No os partisteis la espalda trabajando para que vuestros nietos tengan ahora que emigrar o están en el paro. Os partisteis la espalda trabajando para que destrocen los servicios públicos. Ahora se os pide que unáis vuestra ilusión con la de la gente joven. Los abuelos y abuelas andaluces sois decisivos en estas elecciones. Por vuestra dignidad, por vuestro pasado, por lo que os lo habéis currado. Queremos a nuestros mayores votando este domingo con sus hijos por el cambio, votando con sus nietos por el cambio, porque nos merecemos una Andalucía de todos y para todos. Como dijo Cicerón, la ley suprema es el bien del pueblo. Y cuando la gente deja de estar de rodillas y se levanta para defender a los suyos, solo entonces, el cambio es posible. Hay 2 maneras de gobernar, para los privilegiados o para la gente de la calle. Y en Podemos decimos que para la gente, primero la gente. Y ahora sí, es para mí un honor presentaros a María Teresa, 2 mujeres símbolo de la lucha social, símbolo de una lucha de un pueblo, símbolo del cambio. Doy paso a una mujer cuya fuerza es admirable, una jornalera que representa tanto ella como su familia el pasado, presente y futuro de la lucha obrera. Una mujer que a buen seguro será la primera parlamentaria de la historia del Coronil. Con todos ustedes, nuestra paisana Mari García Bueno. Muchas gracias. Yo soy demasiado chica para como habían puesto el micro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, vecinos y vecinas del Coronil, compañeros y compañeras, por estar hoy aquí con nosotros, participando de este acto tan importante para los ciudadanos del Coronil. Aunque no es el primero, es el último de esta campaña, ya hemos tenido varios, hemos tenido uno el día 28 de febrero celebrando nuestro Día de Andalucía para explicarle a la gente la necesidad del cambio. Después fuimos barrio a barrio explicándole a la gente, por los compañeros y compañeras, cuál es la propuesta de programa que tenemos desde Podemos. Y para mí hoy es un orgullo estar con vosotras y vosotros aquí cerrando esta campaña en el Coronil, aunque, como decía el compañero, el día 20 de marzo
tenemos que ser muchos hombres y mujeres del Coronil los que vayamos a llenar el velódromo de Dos Hermanas. Hoy tenemos que apuntarnos para que avisemos a los autobuses. Así que yo os animo a participar en este acto que va a hacer historia. Y nosotros tenemos que ser partícipes de esta historia. Y cómo no, mi homenaje a esos hombres y mujeres que no lo vemos en los escenarios, que no hablan en público, pero como decía el compañero, son los que posibilitan una campaña de las características que hemos tenido estos días en nuestro pueblo. Los que pegan los carteles, los que anuncian, las mujeres y hombres que organizan este acto aquí, limpiando este local, porque teníamos previsto hacerlo en la plaza del pueblo, donde nos gusta hablarle a los vecinos y vecinas. Pero bueno, por el problema de la meteorología lo hemos tenido que hacer aquí. Así que, por lo tanto, yo, mi agradecimiento profundo a esos hombres y mujeres que cada día con un trabajo voluntario hace posible que sigamos avanzando. Muchísimas gracias. Y hoy nos encontramos aquí en un acto de campaña para unas elecciones que se nos presentan aquí en Andalucía, unas elecciones anticipadas, solo y exclusivamente porque la señora Díaz, por cuestiones partidistas, se le antoja de adelantar y nos cuesta a los andaluces y andaluzas 12 millones de euros. Más de 12 millones de euros porque se les antoja adelantar unas elecciones. Y el motivo únicamente es porque están nerviosos. Están preocupados por el auge que está cogiendo Podemos. Y tienen miedo de perder eso que han sentido ellos como ha sido el cortijo en Andalucía. Nosotros les decimos que, aunque ella pensara que nos iba a coger con el pie cambiado, somos muchos hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas, dispuestas a patearnos a Andalucía para explicar nuestro programa, para que la gente empiece a despertarse y ver que es posible un cambio. Y que además que es posible, es necesario. Y se le llena la boca diciendo que le duele a Andalucía. Y nosotros decimos, no le duele a Andalucía. Si le doliera a Andalucía, no hubiera adelantado con los costes que ha tenido este adelanto. Pero además, si le doliera a Andalucía, no dejaría como muchas familias son desahuciadas diariamente en Andalucía. No es verdad que le duele a Andalucía. Si le doliera a Andalucía, no dejaría que a muchas familias se le cortara la luz y el agua como se les está cortando. Si le doliera a Andalucía, no dejaría que la precariedad entrara en todas las casas de muchos pueblos en el medio rural de Andalucía como está entrando. Y si le doliera a Andalucía, empezaría a tomar medidas para que en esta tierra rica, llena de posibilidades, pudiéramos vivir todos los ciudadanos y ciudadanas de manera digna. No le duele a Andalucía, le duele su bolsillo. Y les preocupa que a partir del 23 de marzo, digamos muchos hombres y mujeres, queremos un parlamento con las puertas abiertas, de puertas de cristal, que se sepa en cada momento cuánto dinero se gasta, en qué cosas se gasta. Transparencia total. Ya está bien de que piense que Andalucía es su cortijo. Y claro, ellos dicen, bueno, Podemos está organizado en las ciudades, conecta mucho con los universitarios, pero el medio rural de Andalucía, que ha sido nuestro cortijo, no. Y cuando ha visto que la gente empieza a cuestionarse que después de más de 30 años de gobierno socialista seguimos siendo la cola del Estado español y seguimos siendo la cola de Europa, pues empiezan a preocuparse y empiezan a inventarse cosas, como eso que hemos escuchado. Podemos quiere quitar el PER. Podemos quiere quitar el PER en Andalucía, mire usted. El PER, lo que ha significado el PER en Andalucía. Pues sí, señora Díaz, nosotros reconocemos que el PER ha significado que se crearan infraestructuras en el medio rural de Andalucía y ha significado que se construyan ambulatorios, que se construyan
guarderías, que el medio rural en Andalucía siga vivo. Pero también sabemos que le ha servido a algunos para crear un clientelismo electoral. Y con eso es con lo que hay que terminar. El PER se tiene que repartir de forma transparente y equitativa. ¿Por qué se va a repartir más en unos ayuntamientos porque coincida más con tu color político que con otros? Si es para los parados y paradas, se tendrán que repartir de la manera equitativa para todos los ayuntamientos y no favoreciendo a uno sobre otro. Y además se tiene que repartir de manera transparente. ¿Sabemos cómo se contratan a la gente para ir al PER? ¿Sabemos por qué unos entran 5 veces en el mismo año y otros no entran ninguno? ¿Cuántas luchas hemos tenido que mantener en este pueblo? ¿Cuántas movilizaciones para que se repartan los fondos públicos de manera equitativa entre todos los parados y paradas? ¿Os acordáis las mujeres cuando tuvimos que parar el PER en este pueblo para que tuviéramos derecho a ir a trabajar? ¿Porque no nos avisaban a las mujeres? Pues fuimos nosotras. Las mujeres que ahora también formamos parte de Podemos. Así que es mentira que Podemos quiere quitar el PER. ¿Y cuántas movilizaciones hemos hecho para que se reparta de forma equitativa a todos los parados y para los fondos públicos? O que se respeten las listas que habíamos conseguido que hubiera en este pueblo, como es el camión de la basura. Pues nosotros decimos, el PER se tiene que repartir de forma equitativa y de manera transparente para todos los parados y paradas por igual. Y es una lucha que llevamos más de 30 años. Más de 30 años en este pueblo y en otros muchos pueblos. Por lo tanto, señora Díaz, ya no le sirve meterle el miedo a la gente diciendo que queremos quitar el PER. Queremos dignificarlo, no eliminarlo. Y que esto cree riqueza en nuestros pueblos. Y que no crea miedo y dependencia al que la gente tenga que seguir votando lo mismo que se ha votado más de 33 años y nos siguen tratando igual. Por lo tanto, compañeros y compañeras, garantía de que vamos a defender la transparencia y vamos a defender que los fondos públicos lleguen a todos los rincones de Andalucía. Pero si analizamos nuestra Andalucía, que como decía, es rica y llena de posibilidades, ¿qué son los resultados que nos llegan a los hombres y mujeres, a los pueblos? Seguimos teniendo un paro de un 34,2%, 10 puntos superior al Estado español. Pero si eso lo llevamos a nuestros pueblos, sufrimos un 40% de paro. Lo que significa que algunos empresarios, y ustedes lo sabéis perfectamente porque lo estáis sufriendo en vuestras carnes, se aprovechen de la necesidad que estamos sufriendo los ciudadanos y ciudadanas en Andalucía. ¿O es que para ir a trabajar al campo no te dicen o aceptas esto o mañana te quedas en tu casa? ¿Saben que necesitamos reunir 35 peonas para tener derecho a las prestaciones del desempleo agrario y la renta agraria? Y se están creando empresas de servicio en el campo que se aprovechan y abusan de los hombres y mujeres que van a trabajar. Vemos realidades en las que muchos jornaleros y jornaleras están trabajando para que le apunten las jornadas. Incluso no llegan ni a pagar el bocadillo. Pues con eso hay que terminar. Ya está bien. Si hay un convenio colectivo firmado, ese convenio colectivo se tiene que cumplir. Y no se puede mirar para otro lado. Por lo tanto, hace falta que dignifiquemos el medio rural de Andalucía. Y en vez de tener 3 o 4 sistemas de desempleo como los que tenemos ahora, unificar en un solo sistema el desempleo agrario. Que no tengamos que ver si tú tienes 25 años, si tienes 35, si tienes 52. Un solo sistema en el campo. Y otro de los problemas que tenemos, nuestra juventud. La mejor formada de la historia. Hemos invertido. ¿Cuántas familias de las que están hoy aquí
Habéis hecho un esfuerzo enorme para que vuestros hijos puedan estudiar y tengan un futuro mejor que el que hemos tenido nosotros. Aparte de la inversión que hemos hecho a través de las becas. Y sin embargo, el único futuro que le damos es la emigración. Que se vayan. Y además, una vez que se van, si vuelven, no tienen seguridad social. ¿Esa es la respuesta que le podemos dar a nuestros hijos? Yo he sido una de esas abuelas que he padecido y que he sufrido el no poder celebrar el cumpleaños de mi nieta, el no poder disfrutar de cómo le ha ido la escuela, de preguntarle cuántos amigos se ha hecho. Pero no soy la única. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis visto cómo vuestro hijo se ha tenido que ir a Inglaterra? Porque esta tierra rica no le da futuro. ¿Cuántas de las que estáis aquí no habéis visto a vuestros hijos irse a hacer la maleta, igual que vimos a nuestros padres que se tuvieron que ir? Pues eso también hay que cambiarlo, compañeros y compañeras. Y es posible cambiarlo. Es importante que cojamos confianza en nosotros mismos, que nos ilusionemos. ¿Cuánto tiempo llevamos votando sin ilusión? Hace mucho tiempo que perdimos la ilusión. ¿Por qué? Porque sabemos que los políticos que ahora mismo nos gobiernan nos prometen el cielo y la luna, pero cuando llegan se olvidan de nosotros, se olvidan de los ciudadanos y ciudadanas, meten los programas en los cajones de los despachos y hasta que no pasan 4 años más se olvidan de nosotras, se olvidan de nosotros. Y es el momento de decir ya basta. Y es el momento de que nos ilusionemos y que creamos profundamente que es posible un cambio. Y mucha gente se pregunta, pero ¿estos de Podemos quién son? Los de Podemos somos hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas de los pueblos como el Coronil, de Utrera, de Sevilla. Hombres y mujeres que estamos sufriendo en nuestras carnes, como decía, cómo nuestros hijos se están yendo. Hombres y mujeres que estamos viendo cómo cada día desahucian a un vecino de nuestro pueblo. Hombres y mujeres que vemos que cuando la crisis llama a tu puerta, no te preguntan a quién has votado, si has votado a la derecha o si has votado a la izquierda. Solo vemos que se penetra y que no te llega a final de mes. Y tenemos que coger confianza y decir, hay hombres y mujeres que saben lo que está padeciendo el pueblo andaluz. Y que no ven la política como una ganancia personal, sino como una ganancia del pueblo. Y esta posibilidad podemos demostrarla el día 22 de marzo. Ayer yo participaba en un debate en Écija, en una televisión pública. Participaba con Partido Popular, PSOE, PA, Izquierda Unida. En principio no querían que fuera Podemos, porque claro, ahí quieren ocultar lo que es el proyecto y las propuestas de Podemos, pero se denunció y conseguimos que hubiera un representante de Podemos. Y cuando yo llegué a este debate y empezaron la gente a hablar, las propuestas, el Partido Socialista, nosotros vamos a proponer crear miles y miles de puestos de trabajo. Digo, después de más de 33 años, ¿todavía queréis otra oportunidad? ¿No habéis tenido tiempo? Pero si estamos perdiendo puestos de trabajo por día. Y el Partido Popular, que también iba a crear puestos de trabajo. E Izquierda Unida, exactamente igual. Gente que son como los ilusionistas, hablan con palabras muy bonitas, queriendo convencer a la gente. Pero luego, con sus hechos, con el día a día, con la experiencia que tenemos ya en la democracia, sabemos que no van a cumplir absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que ahora es el momento de la esperanza. El año 2015 es un año de cambio. Y como se dice, el cambio va a empezar por Andalucía. Pero también va a cambiar los ayuntamientos en mayo. Y también va a cambiar las realidades políticas que tenemos en el Estado español. Pero para eso tenemos que ser muchos los hombres y mujeres que nos ilusionemos, que empecemos a creernos de verdad que somos capaces de cambiar las reglas del juego.
Yo me gusta decir una metáfora africana, lo he dicho en diferentes actos, y es que un campesino africano se encontró un polluelo de águila y lo metió con sus gallinas. Y este campesino cada mañana le echaba maíz a sus gallinas y al polluelo de águila. Y este polluelo de águila se fue poniendo grande. Cada mañana este campesino alimentaba a este polluelo. Y el águila se fue haciendo grande. Pero este águila lo que hacía era picotear el maíz junto a las gallinas cada mañana. Y una mañana el campesino cogió el águila en sus manos y dijo: tú no eres gallina. Y lo lanzó al aire. Y este águila abrió sus alas y empezó a volar. Y dejó de ser gallina. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros a partir del día 22 de marzo. Dejar de ser gallina. Empecemos a ser águila, compañeros y compañeras. Así que de nosotros depende. Yo le voy a dar la palabra a Teresa, que estoy convencida que va a ser nuestra futura presidenta. Una mujer que, como decía nuestro compañero, ha estado siempre en lo que nosotros decimos al pie del cañón. En cuántas luchas la hemos visto participar, en cuántas marchas la hemos visto participar. Y ahora va a ser la que va a cambiar y la que va a ilusionar a todos los ciudadanos y ciudadanas en Andalucía. Porque con ella empieza el cambio en Andalucía, compañeros y compañeras. El día 20, recuerdo, llenemos el velódromo. El día 21 vamos a la Marcha a Madrid. Y el día 22 vamos a llenar las urnas del Coronil de votos a Podemos. Porque claro que podemos cambiar la realidad de Andalucía. ¡Ánimo! Y tanto que se puede, y más en este pueblo. Mira, yo admiraba a la Mari desde antes de que la Mari me conociera a mí. Os voy a contar una cosa. Yo soy de la generación que aprendió a cantar el himno en la escuela, que aprendió a tocarlo con una flauta, que los 28 de febrero se comía una tostada de pan con aceite y que salía al patio a cantar el himno. Y lo cantábamos un poco como una rutina de un año y otro año. Después aprendí a cantar el himno de otra manera y lo aprendí a cantar con la gente del Sindicato de Obreros del Campo. Cuando fui a la universidad y tuve la oportunidad de participar en las marchas jornaleras, en las manifestaciones del 28 de febrero, en las manifestaciones del 4 de diciembre. Volví a cantarlo, dándole sentido a esas palabras de pedir tierra y libertad, de pedir dignidad, de pedir paz y esperanza. Y lo aprendí con vosotros y os lo debo a vosotros. Para quien quiera decir que nosotros venimos de otro lado y que tenemos un modelo que está muy lejos de aquí. Yo ya en las entrevistas, cada vez que me preguntan por Venezuela, le digo, no, Venezuela no. Marchena, Utrera, Pedrera, Trebujena, Jaén, Sevilla, Cádiz, Almería. Esas son nuestras raíces. Y lo son porque venís con nosotros. Venimos de lejos porque venimos de vosotros. Y vamos lejos porque vamos con vosotros. Así que lo primero que tengo que hacer es un agradecimiento desde las personas que empezamos a configurar Podemos por ayudarnos a echar raíces aquí en el territorio con vosotros y vosotras, personas del mundo rural que lleváis el legado de la dignidad de esta tierra. Muchas gracias. Y aprendimos también del legado de quienes hace 37 años salieron a la calle, de esas abuelas formidables que cosían banderas de Andalucía, que las sacaban de cajones que olían a alcanfor, que la amarraban a un palo de escoba y salían en manifestaciones pidiendo un futuro para sus hijos y para sus nietas. Hoy tenemos que recuperar ese impulso. 37 años después tenemos que recuperar ese impulso, porque algunos los metieron en un congelador. Algunos quisieron que el tiempo se nos congelara entre las manos.
Algunos quisieron guardar ese impulso en una foto en blanco y negro. Pues bien, Podemos ha crecido en Andalucía para colorear aquellas fotos, para descongelar aquellos sueños, para recuperar aquel impulso de dignidad y hacer de Andalucía un lugar donde los hijos puedan volver y donde se pueda vivir con pan, trabajo, techo y dignidad. Eso es Podemos, eso quiere ser Podemos en esta tierra. Aquí, ahora, no en ningún sitio lejano, aquí. Y nos hablan mucho de las encuestas y de que somos tercera fuerza. Cuando eran las europeas nos daban de 0 a 1 diputado. No tienen ni idea de lo que somos. Adelantaron las elecciones porque se creían que nos iban a coger a contrapié. No tenéis estructura, no tenéis sede, no tenéis vallas publicitarias ni banderolas en las farolas de las avenidas. Ellos tienen estructura, los partidos clásicos. Tienen la estructura muy bien engrasada y tienen una sede que parecen despachos de banco. Son tan pequeños que no caben asambleas. Aquellas casas del pueblo, de los partidos de antes, donde la gente se juntaba para hablar de política, ya no existen en los partidos viejos. En Podemos hay tanta gente participando en los círculos que no hay ningún sitio donde meterlo, que seguimos reuniéndonos en las plazas y en los parques. Ellos tienen hueso, pero nosotros tenemos músculo. Ellos hacen campaña a base de talonario, nosotros hacemos campaña partiendo de 0 euros. Si la ciudadanía en Andalucía entiende que tiene que haber una campaña de Podemos aquí, nos prestará dinero, porque además nuestras lealtades tienen que ser con la gente y nosotros sabemos que quien paga manda. Nosotros no le vamos a pedir préstamo a ningún banco que después nos lo perdone, como pasa en otras fuerzas políticas. Nosotros queremos que la gente sea la que nos financie mientras entiende que somos algo útil. Ellos tienen hueso, tienen estructura, pero nosotros hacemos la campaña con ilusión, con pocos materiales, pero con ilusión. Pero es que la ilusión no se compra. La ilusión, por más que ellos quieran generarla con discursos, no sé cómo llamarlo, esos discursos a cámara que se nos dan en los debates televisados de los distintos candidatos, esa sonrisa impostada de quien ya no le duelen las cosas, de quien ya no le brillan los ojos, de quien ya no siente Andalucía, de a quien ya no le duele, ya no sirve, ya no llega. Se acabó el encantamiento de la política profesional y llegó el encantamiento de la gente que ha decidido hacer política en primera persona. Nosotros queremos ser una herramienta de empoderamiento ciudadano, no un partido al uso, sino un sitio donde los ciudadanos entiendan que pueden hacer sus propuestas para conquistar las instituciones y conquistar el poder. Porque además el sentido común ya está en la calle. Ya hay un sentido común que dice que no se puede echar a la gente a la calle de sus viviendas mientras haya viviendas vacías. Ya hay un sentido común en la calle que dice que las reformas laborales lo que han provocado son despidos masivos y que no es justo. Hay un sentido común en la calle que sabe que durante la crisis ha aumentado un 24% el número de millonarios, que no era verdad que había que arrimar el hombro, que de lo que se trataba era de dejarnos caer al suelo a la mayoría social. Y se les han caído las máscaras y ya los vemos en toda su crudeza. Y por eso nuestra campaña se hace con la rabia y también con la dignidad y con la ilusión de la gente. A esa campaña no le gana nadie, por más que digan las encuestas. Y es que además yo creo que estamos entrando en una nueva opción entre dos. Antes teníamos el PP y el PSOE. Ahora tenemos el voto del miedo y de la resignación y el voto de la valentía. Y nosotros estamos haciendo un llamamiento al voto de la valentía. Y se lo estamos haciendo a todo el mundo, venga de donde venga, es que nos da igual, carné que tenga en la cartera y a quien votó en las anteriores elecciones, si tiene en común con nosotros que es la hora de gobernar para la mayoría y no de gobernar para una panda de privilegiados minoritarios en este país y en esta Andalucía. Que es la hora de recuperar las tareas de la autonomía, de recuperar el autogobierno, de recuperar el desarrollo económico de nuestra tierra. Llegó la crisis, se nos vieron todas las vergüenzas al pueblo andaluz. Una economía dependiente de los monocultivos, una economía donde se le dieron grandes subvenciones a grandes empresas que luego se fueron con los bolsillos llenos. Se quedaron tareas por hacer y es hora de mandarlos a casa a estudiar. ¿Y en quién nos inspiramos? Pues nos inspiramos en la gente que no se resigna. Durante la crisis no se resignaron la gente que se pusieron en las puertas de las casas de sus vecinos para que no los desahuciaran. No se resignaron los profesores y las maestras de la escuela porque les recortaran
y les cerraran aulas y les quitaran recursos y les aumentaran las ratios en las clases. No se resignaron los médicos que defendían que la sanidad tenía que seguir siendo una sanidad pública y de calidad. No se resignaron la gente de Somonte al ver tierras baldías a que se pudieran cultivar. Ellos son nuestra inspiración. Nosotros llamamos a la valentía y sobre todo llamamos a no resignarse. Y hay más gente que no se resignó, gente de otros partidos que decidió apoyar a Podemos. Porque Podemos no es un partido al uso, no es un cambio de opción. Es una estrategia que tenemos entre todos, entre la gente de abajo, venga de donde venga. Y lo han hecho miembros del Partido Socialista, que han hecho pública una carta en la que apoyan la candidatura de Podemos a las andaluzas. Y ellos dicen que no se puede decir uno a sí mismo socialista mientras despide a profesores, que no se puede decir uno a sí mismo socialista mientras cierra escuelas públicas, que no se puede decir uno a sí mismo socialista mientras decide rescatar a los bancos y abandonar a las familias, y que defender el proyecto original de su propio partido hoy por hoy se llama pedir el voto para Podemos. Y hay gente que se pudo aburrir congresos tras congresos, con batallas internas en sus propias organizaciones, y decidieron que no perdían más el tiempo y la energía en eso y se sumaban al cambio. Nosotros queremos ser el partido de la mano tendida, la herramienta de la mano tendida a todos los que entiendan que hoy por hoy luchar por el futuro de sus hijos es cambiar de opción, es votar otra cosa. Pero es que además cuando ahora hay 1 millón de personas en situación de pobreza severa, cuando 2,5 millones de andaluces van camino de serlo y tienen miedo de serlo, cuando somos una comunidad autónoma que está a la cabeza en desahucio, cuando 1 de cada 4 niños en Andalucía están por debajo del umbral de la pobreza, nosotros entendemos que el sentido común dice que lo temerario no es votar distinto, hacer propuestas diferentes, cambiar las instituciones y cambiar el mapa político de nuestra Andalucía, sino que lo temerario es seguir igual. Y dijeron que no teníamos propuestas. Y le presentamos más de 400. Propuestas que elaboró gente que lleva mucho tiempo llamando a las puertas de las instituciones diciendo que no había que recortar, que había alternativa al recorte, que había alternativa a cargar sobre la gente humilde la deuda de los bancos, que las cosas se podían hacer de otra manera. Y encontraron las puertas cerradas. Y nos mandaron las propuestas a Podemos y nos juntamos con más de 2.000 propuestas, que luego sintetizamos en un programa de más de 400. Y dijeron, vuestras propuestas es que no se pueden hacer. Y dijimos que no, pues vamos a presentar una memoria económica de los 100 primeros días de un gobierno de Podemos. A ver si lo hacen ellos, que no lo han hecho ninguno en toda su historia. Primer programa electoral con memoria económica para los 100 primeros días. Y luego pues, empezaron a decir, bueno, a lo mejor hay que quitar los aforamientos de los diputados en el Parlamento andaluz, que no teníamos propuestas, si al final resulta que ya estamos cambiando las cosas antes de entrar en las instituciones. Si esa propuesta la venimos defendiendo desde el mes de enero, eliminar los aforamientos. Y dijeron, un portal de transparencia que va a salir el 31 de marzo, decía el otro día Susana Díaz, pues ya está tardando el portal de transparencia. ¿Cuándo ha pasado en la Junta de Andalucía que ha habido gente tan cómoda que ha metido a su cuñado en un ERE fraudulento? Cuando había un ambiente tan de confianza y tan oscuro en el Parlamento de Andalucía, para que en la mesa del Congreso hayan aprobado una subida del sueldo de todos los diputados, de los 109 diputados, cuando estaban diciendo a la sociedad andaluza que se iban a recortar los salarios en solidaridad con los trabajadores públicos. Hoy nos hemos levantado con esa noticia. Se han subido los sueldos cargándonos a los andaluces y las andaluzas el coste de su seguridad social. ¡Madre de Dios! ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Pues todavía no han dado explicaciones ninguno de ellos. Y luego nos pedirán a nosotros 40.000 explicaciones por un montón de cosas que ni nos van ni nos vienen y las seguiremos dando. Pues desde aquí les invito a dar explicaciones por eso. ¿Con qué cara se presentan ante la ciudadanía en 2013 diciendo nos vamos a recortar los salarios y luego nos enteramos de que se le han subido un 5%? Con esos 300.000 euros del pago de la seguridad social de los 109 diputados, nosotros podíamos haber pagado la mitad de la auditoría de la Administración Pública Andaluza que queremos hacer. Porque en el Parlamento de Andalucía nos dicen los propios funcionarios de la Administración Pública que va a haber que limpiar hasta por detrás. Y nosotros queremos hacer una auditoría, porque tenemos un aparato enorme de la Administración andaluza que no está a la altura de los problemas de la gente, que no está a la altura de la gente que se encuentra en una situación de emergencia social. Y decimos procedimiento de emergencia ciudadana. ¿Esto qué es?
Esto es que la gente no tenga que esperar un año para cobrar la ley de dependencia. Que no se mueran los abuelos esperando que llegue la ayuda, la ley de dependencia. Esto es que no se tarde un año en cobrar salario social. Esto es que en la tesorería los pagos a la gente que está en una situación peor en Andalucía vayan primero. ¿O cómo va a ser esto? Y ya esto es una cuestión de decencia y no contable, que se cobren puntualmente las dietas y se paguen los costes oficiales de la Junta de Andalucía mientras la gente tiene que esperar un año para cobrar la ley de dependencia. Por una cuestión de decencia, no. Y decimos, declaración de una situación de emergencia habitacional, porque es lo que pasa en Andalucía. Es lo que pasa en Andalucía. Tenemos una ley de emergencia que podría acoger perfectamente una declaración de emergencia habitacional. ¿Esto qué significa? Que hay una enorme emergencia por abajo, que es que la gente no puede pagar sus viviendas y se ven en la calle. Con eso podríamos paralizar los desahucios a partir del día siguiente. Una medida valiente. Una ley que no pueda ningún tribunal constitucional pararnos en ningún sitio. Un reto, un desafío al gobierno de Rajoy, que plantea una ley hipotecaria que va contra los derechos humanos y deja a las personas en la calle mientras hay viviendas vacías. Y decimos reforma de la ley de consumo, para que no pueda haber nunca más cortes de luz y de agua a las personas que no pueden pagarlas. Y dicen, hombre, es que las eléctricas se van a enfadar. Es que tienen que cobrar, es que no puede ser que tengan que esperar para cobrar antes de cortar la luz y el agua. Y nosotros decimos, un gobierno y una administración tiene que estar al lado de la gente frente a las eléctricas, frente a los bancos, frente a los poderes financieros, porque son sus aliados, porque son sus representantes, porque son quienes les votan y porque son quienes le pagan el sueldo. Y decimos, un certificado de idoneidad laboral para las empresas que trabajen con la Junta. ¿O es que vamos a tener que seguir viendo cómo hay empresas que contratan con la Junta que no pagan a sus trabajadores y sus trabajadoras mientras la Junta se lava las manos, como hemos visto esta mañana en Morón? Y decimos, tenemos que darle ese certificado desde la administración pública antes de que contraten con nosotros. Y si no, pues pierden el contrato. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo la mayoría de las externalizaciones que se hacen hoy por hoy en Andalucía de servicios públicos nuestros, pagados por nosotros, se le tienen que dar a Florentino Pérez y a las Coplovis? ¿Por qué no ha apostado por la economía social de aquí, por las cooperativas de aquí, por los autónomos de aquí, por la gente que está generando empleo aquí, no se va a ir fuera y desde luego puede no tener la vergüenza de portarse mal con sus trabajadores y sus trabajadoras? Generamos riqueza aquí con nuestros propios recursos. Parecen propuestas razonables, pues esas han sido las más votadas, porque además la gente las ha podido votar. Porque pese a tener nada más que un mes para la campaña electoral, hemos dicho primarias abiertas y ciudadanas. Y hemos dicho, se vota el programa y se votan las prioridades del programa. Propuestas de sentido común. Ninguna cosa rara que viene de ningún sitio lejos y que dé ningún tipo de miedo. Miedo dan ellos. Y ellos se inventaron la ruptura de un mal pacto para adelantar las elecciones porque le tenían miedo a Podemos, así de claro. Y dijimos, el miedo va a cambiar de bando, pues ya cambió. Y la ilusión también cambiaba de bando, porque en un mes hemos tenido la capacidad de llenar plazas y plazas por toda Andalucía, de generar ese susurro que es Podemos, 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 y juntarlo en las plazas públicas, porque todavía podemos hacer mítines en las plazas públicas, cosa que otros no pueden hacer. Y ellos quieren cogernos por sorpresa. Y querían que nos lleváramos una sorpresa, querían cogernos a contrapié. Y nosotros decimos, a lo mejor la sorpresa también cambia de bando y el día 22 la lleváis ustedes. Nosotros hacemos un llamamiento a acabar con la ansiedad. A quien esté dudando a qué va a votar en las próximas elecciones, a acabar con la ansiedad, a empezar a tener esperanza en el futuro, a empezar a defender el futuro de sus hijos y de sus nietas. La ansiedad que nos entra cuando vemos que se cierran plazas en la escuela pública, que cuando un médico falta en un centro de salud, nuestro médico tiene que atender a 2 personas cada 5 minutos.
La ansiedad de sentir que se tarda un año en pagar la ley de dependencia. Por cierto, no me cansaré de decirlo. Pagar la ley de dependencia, que lleva un retraso de un año justo en periodo electoral, o convocar oposiciones justo en periodo electoral en el mes de marzo, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados, es una vergüenza. Los servicios públicos no son una medallita de ningún partido, es un derecho de la ciudadanía. El bienestar no es una limosna. El bienestar es lo que se devuelve a la gente de lo que la gente produce para mantener la vida. Ya está bien de ponerse medallas con la ley de dependencia, con la educación pública y la sanidad pública. Y en estos últimos 3 años se han hartado de lloriquear. Es que tenemos las manos atadas desde Madrid, es que hacemos recortes por imperativo legal, no tenemos más remedio que gestionar miseria y que hace a la gente pasar lo peor. Y nosotros decimos, ¿ustedes creen que no tenemos memoria, no? Que no nos acordamos de que fueron el Partido Popular y el Partido Socialista los que decidieron rescatar a los bancos. Rescatar los bancos por una cantidad que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas. Y que ahora lo que pretenden es crear una deuda para los ciudadanos. Es cargarle a la gente decente la deuda asquerosa de los bancos, de sus juegos de casino. Exactamente eso es lo que ha pasado en este país. Que no nos acordamos de que mientras unos subían el IVA un 18%, los otros entraban en cólera, luego entraban los otros y los subían al 21% y los otros decían que estaba fatal. Que no nos acordamos de que hicieron reformas fiscales para quitarles los impuestos a las grandes fortunas y cobrárselo a los trabajadores. Si es que resulta que la Hacienda es como un Robin Hood, pero al revés. La gente que trabaja, que vive de sus manos, paga el 80% de la carga fiscal y no tenemos el 80% de la renta, mientras se eliminan los impuestos a las grandes fortunas, el impuesto de patrimonio. Ahora habla el PP de quitar el impuesto de transmisiones también. Vamos a quitarle todos los impuestos a los ricos y vamos a seguir subiendo el IVA para que todo el mundo tengamos que pasar fatiga para pagar los impuestos. Y lo hicieron juntos, y lo hicieron siguiendo las recetas de la troika, como si no se pudiera hacer otra cosa. Y eso es mentira. Y ahora nos preguntan, ¿y con quién vaya a pactar? ¿Por cuánto vaya a vender el proyecto? Y nosotros decimos, ¿por qué no le preguntáis al PP y al PSOE si van a pactar entre ellos? Porque yo lo que veo es al PP guiñándole el ojito a Susana Díaz desde el principio de la campaña. Al PP, aquí, al caballero del PP, guiñándole el ojito a Susana Díaz desde el principio de la campaña, pidiéndole un pacto, y por otro lado Felipe González desde Madrid, que sigue diciendo que hay que hacer un gran pacto, una gran coalición. Lo mismo que hemos visto nosotros en el Parlamento Europeo, que lo votan todos juntos, Y hasta Emilio Botín, antes de morirse, el señor Emilio Botín, antes de morirse, hizo un encuentro con periodistas y dijo que no le cabía duda de que el PP y el PSOE iban a pactar frente a Podemos y que ya lo había hablado con Susana Díaz. Es curioso que los muertos hablen y digan esas cosas. Nosotros vamos a dar una respuesta clara en esto. Si hay alguien dispuesto a declarar la situación de emergencia habitacional, prohibir los desahucios, los cortes de luz y de agua, a revertir las reformas laborales, a hacer una reforma fiscal que haga pagar a los ricos y no a los pobres, a hacer una reforma del desempleo para que sea digna y para que le llegue a todo el mundo, a paralizar los recortes en educación, en sanidad y en dependencia, a decirle a los bancos que no se les paga su deuda odiosa. Con eso vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a hablar de eso, es como hablar de que un día el sol salga por el oeste. Pero una cosa también decimos clara: Podemos no va a participar de ningún gobierno que recorte. No nos vamos a rendir tan pronto. No hemos dado el paso a hacer políticas ciudadanos comunes y corrientes para empezarnos a rendirnos desde el día 1. No tenemos tanta prisa por ocupar un sillón en ningún consejo de gobierno. No vamos a trasladar ese mensaje a la sociedad de que no se puede hacer otra cosa que recortar e implantar la austeridad. Que no. Y decimos, a esta gente ya no les duelen las cosas.
Esta gente un día se resignaron y ya las cosas no le dolieron. Y ya su principal preocupación era mantenerse en el cargo, mantenerse en el sillón, mantenerse en el gobierno. Es lo que traslucen cuando hablan, ya no les brillan los ojos, ya parece que se les ha escapado el alma del cuerpo. Seguramente algún día empezaron a hacer política porque tenían buenas intenciones, pero ahora ya no, y se lo notamos y se lo vemos. Y como no queremos que esa triste historia nos ocurra a nosotros, hemos decidido ponernos vacunas, porque le puede pasar a cualquiera, vamos a ser comprensivos. Dice, la existencia determina la conciencia, pues vamos a intentar que no nos pase a nosotros. Y las vacunas hay que ponérselas antes de entrar. Antes de entrar en la institución hay que venir vacunados. Y nosotros decimos, la política no es una profesión. La política es una dedicación que un ciudadano hace durante un tiempo limitado para representar a sus vecinos y sus vecinas. Y se hace durante un tiempo limitado que no debe durar más de 2 legislaturas, porque después de 2 legislaturas ya las cosas no te duelen igual, ya no haces igual de bien tu trabajo. Esta que está aquí es profesora de secundaria, va a estar 8 años en la institución y después se va a ir a su instituto. A ninguna otra empresa, a ningún otro cargo, a ningún otro escaño, a ningún otro sitio. Y no es por una cosa de que una sea muy digna y muy moral, sino porque entendemos que cuando la política se profesionaliza, uno se apropia del chiringuito como si fuera suya la institución, como si fuera su lugar de trabajo. Y allí estamos de prestado. Allí hay que estar con Mirchincheta en el escaño y en el puesto del Consejo de Gobierno. Y decimos, limitación de salario. ¿Cuál es el motivo de que no pueda haber una presidenta de la Junta de Andalucía con el sueldo de una profesora? ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde lo pone? ¿Por qué motivo alguien que entra a ejercer un cargo de representación pública tiene que enriquecerse? ¿Dónde lo pone eso? Que tenga que cobrar más de lo que cobraba. Si es voluntario, si no va obligado nadie ahí. Nos presentamos porque queremos. Y además porque queremos seguir viviendo como vivíamos cuando fuimos elegidos. Vivir en el mismo barrio, coger transporte público, ir al centro de salud pública, llevar a nuestros niños a la educación y a la escuela pública, porque así sabremos cómo la gente vive. Y no nos identificaremos con otra clase social extraña, que es esa de la burocracia de los partidos y de las instituciones, que no, vinculado a nuestros barrios, a nuestros pueblos. Y decimos otra cosa que también suena muy extraña y que nos hacen 40.000 preguntas en las ruedas de prensa, revocabilidad. ¿Por qué la gente que elige a un cargo público para que le represente en una institución no puede al cabo de 2 años decir que no está haciendo bien su trabajo y que se tiene que ir a su casa? ¿O es que acaso vamos a tener que seguir viendo cómo hay cargos públicos que entran en una primera institución y se llevan toda la vida de escaño en escaño? Algunos con investigaciones judiciales en curso, escondiendo sus vergüenzas detrás de los aforamientos del Senado, del Congreso de los Diputados, algunos de ellos grandes altos cargos de esta Andalucía. O cualquiera podría decir, para hacer política así de esa manera no habrá muchos voluntarios. Pues fíjese que sí, que hay muchos voluntarios. Hay mucha gente común y corriente que ha decidido dejar de quejarse y decir, pues vamos a entrar nosotros en las instituciones, vamos a desahuciarlo nosotros a ellos por una vez del sitio desde el que nos hacen tanto daño y vamos a coger nosotros los mandos, porque nosotros lo hacemos todo. Ellos se hartan de decir también otra cosa, que es que no estamos preparados. Es que esto es muy difícil lo que hacemos nosotros en las instituciones, es muy complicado. Es muy complicado y lo dicen los que hacen una serie de promesas en su discurso de investidura y luego las incumplen y ya está, no pasa nada. Es muy complicado y lo dice el partido que tiene una presidenta en el Congreso de los Diputados que se pone a jugar a la tablet en un debate del Estado de la Nación. ¡Qué difícil es eso que hacéis vosotros! Es muy complicado lo que hacéis vosotros. Y yo les he visto en el Parlamento Europeo. Les he visto en el Parlamento Europeo arrastrar la desgana por los pasillos de las moquetas azules, aquellas del Parlamento Europeo, a los que ya, por cierto, mandan, a los que llevan toda la vida en otras tantas instituciones antes. A esa gente ya no les duele nada, ni sienten ni padecen, están esperando la jubilación. A esa gente no les duelen las cosas. ¿Y sabéis qué? La mayoría de los andaluces que conozco hacen cosas mucho más difíciles de las que hace cualquier político profesional, porque los he visto de cerca. ¿Y sabéis qué? Que le tenemos que decir una cosa muy clara.
Nosotros, la gente corriente, es la que abre las escuelas, la que cuida a los enfermos, la que hace que el agua salga por el grifo, que el pan se haga por la mañana, que se construyan los edificios, que los trenes funcionen. Nosotros lo hacemos todo. ¿Por qué motivo no vamos a poder gestionar la vida pública? Vosotros sois los que no sois ya válidos, vosotros los que no sois ya eficaces, porque a vosotros lo único que os importa es la poltrona. Pues así, con estas condiciones, nada más que hacemos sumar gente dispuesta a renunciar a todos los privilegios que supone la representación de un cargo público, sumar gente dispuesta a remangarse, a ser valiente, con toda nuestra rabia, con todo nuestro dolor, con todas nuestras propuestas, con toda nuestra esperanza para echarlos a todos y construir una Andalucía donde se pueda vivir con pan, trabajo, techo y dignidad. Esa consigna tan bonita que se volverá a escuchar en Madrid el próximo sábado y cuyos ecos esperamos que entren en las urnas el día 22. Y una cosa importante también, no hay gobiernos valientes, hay pueblos valientes. Y detrás de un gobierno valiente de Podemos tiene que haber un pueblo vigilante, con formas de participación, de control de sus cargos públicos. Yo quiero a todo el mundo mirándome la nuca, diciéndome por dónde tengo que andar y diciéndome cuando me equivoco y cuando no. Y de eso sabéis mucho aquí en los pueblos de esta comarca. En definitiva, llamamos a la valentía, llamamos a darle una oportunidad al cambio. El futuro con los partidos que ya han gobernado sabemos cuál es y nos da miedo. Y nos da inseguridad. La única seguridad la podemos tener en el cambio. El otro día me decían en una entrevista, hay muchas entrevistas de medios internacionales incluso pendientes de esta campaña de aquí, y me decían, ¿tú por qué crees que los andaluces cantan tanto, si lo están pasando tan mal, si son la comunidad con más paro de la Unión Europea, si es el sitio donde se concentran más desahucios, más pobreza infantil del conjunto del país? ¿Por qué canta la gente? Y yo me acordé de un poema de Benedetti que me gustaría recitar. Dice, cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Pues yo os invito a cantar el himno de Andalucía como si fuera la primera vez, para recuperar aquel impulso bien y digno, para volver a darle un futuro a nuestros hijos, para recuperar la dignidad. Nosotros desde aquí, desde el Coronil, queremos hacerle un humilde regalo a nuestra compañera Teresa. Son alcachofas. Dicen que los pueblos saben organizarse. Cuando hay problemas, son los pueblos y los ciudadanos los que nos organizamos. Aquí en el Coronil, con un índice de paro enorme, nos hemos organizado para que en una cooperativa hemos sembrado alcachofas, hemos sembrado habas, vamos a sembrar espárragos, para lo que este ayuntamiento o los terratenientes que hay alrededor no hacen, que es crear riqueza o repartir la riqueza, lo vamos a hacer los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Y hemos empezado con las alcachofas. Ahora mismo son muchos vecinos y vecinas las que trabajan voluntariamente para que en el futuro esto pueda crear muchos puestos de trabajo. Y con nuestra humilde regalo queremos que Teresa tenga un recuerdo de nuestro pueblo, que últimamente, aunque aquí no ha habido nunca alcachofas, es donde más alcachofas se come del mundo entero, porque los vecinos y vecinas se están implicando en el proyecto. Bueno, no es que tengamos muy buena voz, pero vamos a intentar
Súbete para adelante. No, tú sí, que tú tienes muy buena voz, ¿eh? Pablo. Tú no, Chevali. No, tú. Que se suban aquí, gente. El himno no está preparado, pero yo creo que en el Coronil no hace falta poner un radio casero con el himno. Claro que no, lo cantamos.